Se abre la sesión de nuestra Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Saludamos a los senadores que nos acompañan, senador Castro, senador Walker, a nuestro subsecretario de Telecomunicaciones, perdón, de Transporte, disculpe, estaba cambiando de giro, y a la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, Luz Infante. Estimada secretaria, la cuenta. Presidente, en la cuenta tenemos en primer lugar un oficio del subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya, mediante el cual informa sobre el contenido y evaluación del cronograma presentado por WOM para el despliegue de la red 5G, en particular si cumple con los requisitos formales y técnicos exigidos. También en relación al estado actual de las sanciones aplicadas, cobranzas de boletas de garantías pendientes y de las negociaciones en curso entre la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Consejo de Defensa del Estado y la empresa WOM. También se refiere a las medidas de contingencia adoptadas para asegurar la continuidad del despliegue en caso de incumplimiento adicional por parte de WOM y una explicación documentada respecto de la falta de cobro de las garantías por parte de la Subsecretaría. Luego tenemos dos comunicaciones. La primera del presidente del sindicato Greco Aplicaciones, señor Segundo Olivares, y del presidente de SINCAP, señor Miguel Hernández, por la cual solicitan que sea publicado el reglamento de la ley 21.553 y que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones suspenda la aplicación de multas y el cese del retiro de circulación de vehículos de los conductores de empresas de aplicaciones de transporte. Y otra comunicación del vocero nacional coordinadora de conductores, señor Luis Núñez, mediante la cual solicita se adopten las medidas administrativas correspondientes que permitan que los conductores del transporte público puedan ejercer su derecho a voto de manera preferente el próximo 16 de noviembre con la finalidad de no afectar el servicio que prestan. Muchas gracias, secretaria. No sé si algún senador tiene alguna consulta. Si Senador pudiera, Castro. presidente, mandar copia del primer... Ya, muchas gracias por la diligencia. Muchas gracias. Antes de pasar a la tabla, solamente aprovechando la presencia de nuestro subsecretario, relevar el punto 1 de las comunicaciones, en donde el presidente del sindicato del gremio de las aplicaciones consulta por el reglamento. Entonces, no sé si quiere hacer algún comentario al respecto, si no, nos puede informar a lo mejor en alguna de las próximas sesiones en qué va ese proceso. Sí. O sea, Ah, perfecto, ya, muy bien. Había visto solamente el punto. ¿Cuánto es el punto 2? Bueno, dale. Muy bien, pues. Dicho lo anterior, la tabla de hoy día. Yo tengo una tabla con un punto nomás. ¿Cómo está la segunda? Acá está, perfecto, muy bien, está muy bien. Entonces, viendo la tabla del día de hoy, el primer punto indica iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 19.831 en materia de responsabilidad del transportista escolar durante el traslado de niños, niñas y adolescentes con urgencia calificada de suma. Para abordar esta temática nos acompaña el subsecretario de Transportes Jorge Daza y su asesor don Jaime Hip y la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito CONACET, Luz Infante, y su abogado señor Hernán Riveros. Estimado subsecretario, tiene la palabra. Perdón, presidente, ¿por qué no vino el señor ministro del ramo? Quiero preguntar por qué no está el ministro del ramo. ¿El secretario fue convocado al ministro? ¿Fue? ¿Sí? A lo mejor el subsecretario nos puede informar al respecto. Actividades postergables y por eso me pidió que pudiera asistir a la comisión. Muy bien, subsecretario. De todas maneras, digamos, rescato el punto del senador Castro en el sentido de que usualmente, al menos en las primeras discusiones, siempre es bueno tener al ministro titular. Así es. Sí. Pero bueno, denle nomás, estimado subsecretario.
presidente. Vamos a esperar que ingrese el presidente titular mientras se prepara usted, estimado subsecretario. Bu- Ya, buenos días a todos. Bienvenido, senador, invitado subsecretario. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. También saludar a los senadores presentes y también a todas las personas que nos están escuchando a través del streaming. También, evidentemente, saludar aquí a la Secretaría que siempre nos acompaña y nos ayuda en todas las presentaciones. Este es el proyecto que en segundo trámite constitucional modifica la ley 19.831 en materia de responsabilidad del transportista escolar durante el traslado de niños, niñas y adolescentes. Esta ley tiene un origen en un lamentable hecho ocurrido en la región de Los Ríos, donde un niño, Martín, es atropellado tras bajar del furgón escolar en un lamentable suceso donde el furgón escolar para en un lugar, el niño cruza y lamentablemente otro vehículo lo arrasa y causa la muerte de Martín y ahí evidentemente que se genera un proceso ciudadano donde se levanta el caso y se genera un proyecto de ley a partir de mociones parlamentarias, especialmente de la diputada Ana María Bravo de la región de Los Ríos. Inicia el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde ya fue aprobada. Y hoy día estamos iniciando el segundo trámite constitucional que nosotros esperamos pudiera ser breve para poder con eso tener una ley más robusta en materia de responsabilidad en el transporte escolar, pensando en que aún estamos en el año escolar donde muchos de estos servicios están circulando durante todos los días en nuestro país y evidentemente que necesitamos en esa medida tener una ley más robusta. El objeto de esta ley tiene por finalidad modificar la ley 19.831 que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares para reforzar la norma de comportamiento exigible al conductor, así como las responsabilidades para el incumplimiento de sus obligaciones de cuidado a las niñas, niños y adolescentes en el trayecto. Esta es una indicación sustitutiva que actualmente la ley exige a los conductores y acompañantes no registrar anotaciones en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilidades. Y este proyecto propone incorporar una modificación a dicho párrafo, reemplazando conductores y acompañantes por la frase toda persona que tenga contacto directo con los escolares, lo que permitirá, por ejemplo, eliminar del registro a un propietario de un vehículo de transporte escolar con condenas por delitos de connotación sexual, en la eventualidad que sea posible también probar el contacto directo de este propietario con los escolares. Además, se establece la obligación del empresario de informar los casos en que alguna persona que tiene contacto directo con los escolares tenga alguna de estas condenas, sancionando la falta de información con la cancelación de los servicios. También se establece que los conductores del transporte escolar deberán velar por la seguridad
física de los escolares desde la recepción del escolar en el furgón hasta la entrega, incluyendo el trayecto. Es decir, desde que el transportista recibe al niño en el lugar o en el colegio o en el domicilio, durante el traslado y hasta que lo deje en el colegio, jardín infantil o con su familiar recurrente. Además, incorpora una exigencia para que tanto la recepción como la entrega de los estudiantes deba realizarse en el costado de la calzada en que se encuentra el domicilio, establecimiento educacional o lugar convenido de entrega, evitando de esta forma el cruce de la calzada por parte de los estudiantes. Excepcionalmente, en caso de no ser posible esto, será obligatorio que se cuente con un acompañante que asista al escolar en todo el cruce de la calzada. O sea, la ley lo que previene es que efectivamente los niños no crucen solos la calle y que tengamos esta exigencia de que siempre el niño sea recepcionado en la entrega por el lado izquierdo, ¿no? ¿Izquierdo? Sí. Perdón, por la vereda, sí. Es la misma vereda. Bueno. Finalmente, reitera la responsabilidad del conductor en todo el trayecto, agregando que el conductor o el acompañante son responsables de abrir y cerrar las puertas del vehículo. Finalmente, el proyecto incorpora una modificación al inciso final del 146 de la Ley de Tránsito para obligar a los conductores que se aproximen a un vehículo de transporte escolar detenido con una baliza encendida a detenerse, aunque sea por un segundo, permitiendo de esta forma que se advierta a un escolar que está cruzando por delante del transporte escolar. Siempre se tendrán que detener los vehículos cuando vean un transporte escolar que esté con la baliza encendida y en ejercicio de sus funciones. Hoy día la ley no lo señala de esa manera. Entonces, el artículo final 146 propuesto es que el conductor que se aproxime a un vehículo de transporte escolar detenido con su dispositivo de luz intermitente en los lugares habilitados para ello deberá detenerse para continuar luego con la debida precaución. Anteriormente el artículo decía reducir la velocidad hasta detenerse si fuera necesario. Hoy día siempre tendrá que detenerse. Sí, incorpórase, y también la indicación es incorpórase la frase, así como el transporte escolar que realicen o proporcionen las municipalidades. Mediante este cambio se obliga también a que los buses municipales que hacen traslado de escolares se inscriban en el Registro Nacional de Transporte Escolar, lo que lo hace también más exigente en términos normativos. Hay muchas, tal vez ahí la Secretaría Ejecutiva podría referirse a las exigencias que establece el Registro Nacional y que hoy día muchas municipalidades hacen transporte escolar, pero no están cumpliendo con esas exigencias. Presidente. Gracias, subsecretario, por su intermedio, presidente. También saludar a todos y a todas. Con respecto a los requisitos que tiene este registro, en primer lugar están el tener una licencia de conducir que habilite también la conducción de estos vehículos, ya sea la A1 antigua o la A3 profesional. También no estar dentro del registro de condenados por delitos sexuales, especialmente menores. También tener la documentación al día del vehículo, que cuente con toda la operación correcta y todo lo que establece la normativa en general, pero lo principal siempre son estos dos aspectos positivos y que solamente también pueden hacer transporte escolar. Eso es bien importante. Estos conductores y estos vehículos están destinados solamente al uso para el transporte escolar. Adelante. Sí, quisiera a ver si podemos todos captar bien la esencia
primero de las cosas que la autoridad observa que son irregularidades, omisiones, faltas de fiscalización, falta de acreditación. En este mundo del transporte escolar que se ha hecho cada vez un estado de necesidad de las personas para llevar y traer a sus hijos del colegio, donde hay vehículos que uno a primera vista observa que son ilegales, porque son de facto en algunos lugares donde son menos controlables. Por ejemplo, yo, no sé, en la región de O'Higgins veo, sobre todo mientras más rural es la comuna, más, yo diría, ilícito se torna de pronto el transporte de los niños, porque cualquiera sube a un vehículo, un furgón, y sabe que nadie le va a controlar porque son zonas apartadas. También quisiera que se observara qué ocurre con hubo un caso muy dramático hace un par de semanas atrás de un menor fallecido en un choque en la región metropolitana. Yo sé que un choque, perdón, no quiero interrumpir. Yo sé que son cosas que pueden ocurrir en un momento que sea colisionado un vehículo de transporte escolar, pero uno se pregunta si van los niños sin cinturón, como uno ve un furgón que van como sardinas prácticamente en algunos casos. O sea, estos puntos uno los reflexiona un poco así, viendo el ambiente, el clima que hay en torno al tema de transporte escolar. Entonces me gustaría, si el subsecretario o la directora de CONACYT pudieran precisar dónde ellos observan hoy día los principales vacíos o faltas de legalidad o falta de control o situaciones que de hecho se van produciendo y que sobrepasan la normativa de protección vigente. Aquí me parece bien en el proyecto los puntos que se han incorporado, la bajada, la entrega, pero como este es un fenómeno que cada vez más masivo, se transforma en una fuente accidentógena, se transforma en una fuente de ilícitos de distinto tipo, ¿cómo se está llevando a cabo esto? ¿Cómo ustedes ven que este proyecto apunta, que yo creo que todos compartimos en una dirección, pero cómo ven ustedes el panorama grueso de este factor en lo que tiene que ver con la seguridad de los pasajeros, en este caso niños, que tienen una especial protección que debiéramos otorgar el Estado, ¿no es cierto?, para ellos en ese ida y vuelta al colegio? Son trayectos a veces no tan cortos, sino que pueden ser de 1 hora, 2 horas, las vueltas que se dan para llegar a dejar, todo esto es muy complejo. Como la seguridad dentro de esos vehículos, a veces muy venido a menos algunos vehículos, francamente, para otorgar condiciones de seguridad. Esas son mis reflexiones que quisiera que ustedes pudieran tomar. ¿Alguien más o no? Ya, a mí lo que me preocupa es otra cosa. De repente, cuando hacemos este tipo de leyes, de repente empezamos a aumentar los costos, de repente excesivamente. Yo creo que hay que tener un equilibrio en el funcionamiento de todo del funcionamiento de los buses escolares, pero sin caer en un excesivo aumento de los costos, porque de repente somos especialistas en poner tanta exigencia que al final el valor del transporte de los niños sube a un precio que es impagable. Entonces, yo creo que en este tema no hay que inventar la rueda, hay que ir a los países que ya tienen esto más estudiado que nosotros y tienen ciertos temas que hay que copiarlos y si es posible partir de ahí hacia arriba y mejorarlo. Por ejemplo, los buses en Estados Unidos, todos tienen un disco pare que se despliega cuando están paralizados, por los dos lados creo, tienen un disco pare que se despliega cuando están subiendo y bajando niños, digamos. Entonces eso es una advertencia, si lo usan allá es porque ese tema se estudió y se llegó a eso. Quizás se pueden haber cosas mejores, pero partamos de ahí para arriba. Entonces, yo creo que hay que hacer un estudio bien detallado de lo que podemos exigir. Yo creo que este tema para bajar y recibir alumnos, generalmente es muy difícil estacionarse en la vereda del lado, generalmente quedan en doble fila, de repente la puerta está por el lado contrario del lado de la vereda, entonces no es tan sencillo decir, oye, hagamos esto, porque no se puede hacer. Entonces, el tema de tener este concepto que usan los norteamericanos de los discos pares que se despliegan cuando está detenido el auto, es un tema para avisarle a los conductores que hay un tema de niños y de colegiales que están bajando. Entonces,
yo creo que hay otras medidas que podemos incorporar que no disparen los costos. Adelante, senador. Muchas gracias, presidente. Saludar al subsecretario, la secretaria ejecutiva de CONACEP, a todos nuestros invitados. Creo que es un buen proyecto de ley. Me parece adecuada la técnica legislativa, porque, como dice el senador Castro, acá lo importante es pasar del propósito del proyecto de ley a la técnica legislativa, al mejoramiento concreto del proyecto. Creo que en general incluir la responsabilidad de los representantes legales me parece fundamental. Eso lo hemos hecho incluso en materia de seguridad en los recintos deportivos. O sea, cuando uno responsabiliza al representante legal, obviamente que hay mucho más diligencia, ¿no?, en la prevención de accidentes. También esto de incorporar en varios artículos del proyecto la frase toda persona que tenga contacto directo con los escolares, es decir, extender el ámbito de responsabilidad a todos quienes tengan contacto directo con los escolares y no solamente al conductor o al acompañante. Me parece una adecuada técnica legislativa también. Se repite en el artículo 6. Sé que estamos en la discusión en general, pero me parece bien. Sancionar la falta del deber de información, sancionándolo con la cancelación del servicio, el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerados Escolares. Me parece que es la única sanción suficientemente disuasiva para que no se cometan infracciones. Cambiar la frase de reducir la velocidad hasta detenerse por si fuera necesario, que es lo más ambigua del punto de vista normativo, por la palabra detenerse, ¿no?, que tiene que ver con lo que señala el presidente. O sea, si obviamente hay un furgón escolar detenido con las intermitentes, bueno, obviamente la obligación del resto de los vehículos es detenerse, porque es una señal inequívoca de que se están bajando, subiendo escolares del furgón, y hay que facilitar esto, ¿no? Todo esto tiene que estar rodeado de una cultura, y ahí, bueno, las campañas de prevención de conocer son fundamentales. Lo mismo que sancionar el no detenerse al aproximarse a un vehículo de transporte detenido con su dispositivo de luz intermitente para lugares habilitados para ello, lo que dice relación con respetar los lugares de estacionamiento de los paraderos destinados exclusivamente a recibir y dejar pasajeros de transporte escolar. Eso es fundamental. A la hora que los municipios emitan certificado de recepción final, por ejemplo, de un establecimiento educacional, dejar espacios no solamente para las personas en situación de discapacidad, sino que también para los propios furgones escolares, de manera a evitar accidentes. Me parece fundamental. Y también artículo transitorio, ¿no? Esto de consultar al servicio del registro civil si las personas que tengan contacto directo con los escolares presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en inciso segundo, artículo 4, sobre el Registro Nacional de Condenas, o un registro seccional de inhabilidad establecidos por que a su vez ocupa esta técnica legislativa de hablar de las personas que tengan un contacto regular y habitual con niños. Me parece bien. Yo creo que lo que señala el presidente de la comisión, el senador Kuzanovich, es interesante, pero lo veo más propio del ámbito del reglamento que de la ley. Por ejemplo, el establecer estas señalizaciones especiales, pues además la tecnología va evolucionando, pero a lo mejor se puede hacer referencia a ello, o sea, mandatar al reglamento a establecerlo. Yo creo que esa puede ser una buena solución del punto de vista legislativo también. Gracias, presidente. Adelante. Bueno, muchas gracias, presidente. Mire, señalar que este proyecto de ley
inicia su segundo trámite constitucional en la Comisión de Transporte del Senado. Por tanto, ya hubo un primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde hubo la oportunidad de escuchar opiniones, por ejemplo, importantes como son la opinión de los gremios que participan en esta actividad, en donde nosotros también hemos hecho un trabajo con ellos para presentar esta ley, Martín, eh, y en ese sentido incorporar algunas de las cosas que son importantes para mejorar las condiciones de seguridad del traslado, pero que evidentemente no generen una alza importante de los costos en el servicio, porque hay algunas cosas que durante la tramitación en la Cámara se habían tratado de incorporar, pero que eran evidentemente onerosas y que lo que iba a significar es que esos costos se iban a terminar trasladando a las personas que usan este servicio. Servicios que, dicho sea de paso, no son tan baratos, ¿no? Son muchas veces pagados por familias donde ambos padres trabajan y no tienen cómo trasladar a sus hijos, y en ese sentido eh, nosotros creemos que es importante mejorar las condiciones de seguridad de este servicio, pero estableciendo un equilibrio que no implique ir a un alza muy significativa de los costos. Y en ese sentido, por ejemplo, hay obligación ya existente en la propia ley de que los furgones escolares tengan un color característico. Los furgones escolares tienen que ser amarillos o blancos, ¿no? Entonces, hay ya una característica importante, ahí hay una uniformidad. Lo segundo, todos los furgones escolares tienen que estar equipados con una baliza amarilla que tiene que estar en la parte posterior del vehículo y tiene que estar en funcionamiento. Eso nosotros lo controlamos en las revisiones técnicas de las plantas de revisión técnica, y también lo controlamos a través de nuestros fiscalizadores de MTT cuando hacemos estas fiscalizaciones en calle. Entonces, se discutió en su momento el uso de esta señalética que usan en otros países, en donde se establece un disco, pero las asociaciones no estuvieron de acuerdo porque, primero, era de un alto costo, y lo segundo, la que no era de tan alto costo generaba un problema mecánico. La persona tenía que bajarse el furgón y ponerse con el disco pare y hacer que era. Entonces, eso evidentemente que genera una distorsión en el tiempo que usan los transportes escolares para, no sé, hay transportes escolares que trasladan 10, 12, hasta 24 niños en un furgón. Entonces, cada vez que se tienen que detener, tienen que detenerse, pararse, hacer este disco pare. Entonces, nosotros creemos que con la distinción que se hace, como bien dice el senador Walker, en el sentido de que hoy día hay una obligación de los vehículos, cuando hay un furgón detenido y tiene su baliza encendida, el propósito de esta ley es que exista un cambio legislativo que no sea una sugerencia o que lo deje en la ambigüedad, sino que hoy día la obligación sea detenerse. Entonces, el vehículo, cuando hay un furgón escolar, se va a tener que detener, observar y luego avanzar. Hasta hoy día no existía esa obligación y era más bien bajar la velocidad y lo dejaba a la ambigüedad o a la decisión más bien del conductor del vehículo de atrás, y hoy día existe la obligación. Entonces, nosotros, por ejemplo, también creemos que es importante el uso de los chalecos de seguridad, estos chalecos reflectantes, y creemos que ese es un mecanismo también para que las personas puedan, a bajo costo, tener una identificación para hacer el sistema de traslado. Y en ese sentido creemos que la norma contempla mejoras pertinentes y que no agregan un alto costo al sistema, que fue una de las preocupaciones importantes que tenían en este caso los gremios asociados al transporte escolar, presidente. Gracias.
¿Algún otro comentario? El otro tema que yo creo que es importante incluir es que los mismos establecimientos educacionales deberían tener alguna participación en esto. Yo me acuerdo cuando iba al colegio, estaba la brigada de tránsito, que habían escolares que se dedicaban a poner orden, andaban con unos tirantes blancos, y que tengo entendido que Carabineros quiere volver a formarlo. Yo creo que ese tema es súper importante porque empieza a crear una conciencia de los niños de las reglas del juego del tránsito. Yo creo que es un tema que hemos olvidado y antiguamente se hacía. Yo me acuerdo perfectamente de ese tema. Yo creo que hay que involucrar también al colegio y a Carabineros en esta instrucción que se hacía, volver a recuperarlo. Adelante. Ahí, presidente, contarle que nosotros en la CONACET tenemos un programa que se denomina Embajadores por la Seguridad Vial, que es justamente lo que usted indica, son acciones que nosotros hacemos en conjunto con Carabineros y con las empresas. Hay un pacto por la seguridad vial que reúne a 65 empresas a nivel nacional. Aquí hay grandes empresas donde, por ejemplo, están todas las autopistas y las autopistas nos han incorporado recursos y también han gestionado ellos mismos circuitos de seguridad vial que nosotros trasladamos a distintas comunas donde hacemos justamente esto, educamos a los niños en seguridad vial y lo hemos hecho en las 16 regiones del país, sobre todo donde están las autopistas que son los que nos han ayudado con mayor fuerza en este punto. Y evidentemente también nosotros tenemos ahí una colaboración directa con Carabineros a través de el programa que ellos tienen de las brigadas escolares también, y tenemos ahí una comunicación muy fluida y muy directa porque creemos que también eh, es el camino correcto. Hay que educar desde la más tierna infancia a las personas en seguridad vial para que después cuando sean adultos responsables y respeten las normas del tránsito y fundamentalmente las leyes. Eso lo estamos haciendo, así que tomamos su punto, presidente, y lo vamos a seguir haciendo con más fuerza. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer o no? No. Adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, con respecto a cómo nosotros analizamos desde la CONACET la siniestralidad con niños y niñas y adolescentes al momento de moverse en transporte escolar, es de que es un medio de transporte relativamente seguro. No se han presentado fatalidades frecuentes en este medio de transporte, especialmente como pasajeros de este tipo de furgones, ¿no? Bien, o de transporte escolar. Generalmente las muertes radican más con los niños como como peatones una vez que descienden del furgón para poder llegar o al colegio o a su casa. Trajimos también una presentación para poder mostrar con respecto a las vulnerabilidades de niños y niñas al momento de moverse por las vías, que también queríamos mostrarla para sumar al análisis de este proyecto de ley. Esa misma. Bueno, con respecto a esto, desde CONACET nosotros siempre tenemos un foco especial en las infancias, tomando en cuenta que son personas que están en una etapa formativa, no solamente cognitiva, sino que también física. La madurez emocional y física de los niños y niñas es algo que está en desarrollo y que va cambiando con los años, hasta que desarrollan todas las habilidades y su cuerpo también tiene la fortaleza para poder desenvolverse de forma más autónoma en el tránsito. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Lamentablemente, en Chile y a nivel mundial también, los siniestros de tránsito son la primera causa externa de muerte en niños y niñas de 1 a 14 años. También desde el MinSal eso es posible apreciarlo con la data que contiene el DEIS, pero desde lo que nosotros también vemos en la comisión que reúne la información de Carabineros de Chile y también del Ministerio de Salud, podemos lamentablemente verificar esta situación. Vamos con la siguiente.
Lo que podemos ver acá es dónde mueren más los niños o dónde se les afectan más los niños con respecto a las causas de los siniestros de tránsito. Y vemos que la principal causa de las muertes siempre tiene que ver con adultos, lamentablemente, y adultos conductores. ¿A qué nos referimos con esto? Las principales muertes, que son la línea roja, tienen que ver con siniestros de tránsito ocasionados por imprudencias del conductor, que, como ya sabemos, pueden relacionarse con conducción desatenta, conducción que es riesgosa, y también con la velocidad imprudente. Si se dan cuenta, dentro del total de siniestros y total de lesionados, es una proporción más baja con respecto a las causas de velocidad, por ejemplo, la imprudencia, pero la cantidad de muertes es prácticamente la misma. Por lo tanto, la velocidad, como siempre decimos, es un factor de riesgo muy relevante al momento de la siniestralidad en el tránsito y las muertes, especialmente en los niños. Vamos con la siguiente, por favor. Aquí podemos ver de que la mayor cantidad de los niños que mueren, menores de 18 años, niños y jóvenes, van como pasajeros dentro de un vehículo. Bien, lamentablemente este nivel de siniestralidad se da en vehículos particulares. Es decir, no como servicios de transporte público, ni de furgón escolar, ni otro tipo de medio de transporte, sino que especialmente se afectan como vehículos particulares, y es por eso que también como CONACET y también la sociedad civil, también dentro de acá mismo los parlamentarios y todas las fuerzas políticas nos damos cuenta de que ahí es donde tuvimos que apuntar en un primer momento para la obligatoriedad de los sistemas de retención infantil. Por eso apuntamos a ese tipo de viajes. Sin embargo, también vemos que hay una alta proporción de niños y niñas y jóvenes que mueren como peatones, que también son afectados como peatones, y algunos como conductores también cuando han tomado vehículos de forma irresponsable, por ejemplo, motocicletas o vehículos motorizados mayores. Vamos con la siguiente, por favor. Con respecto al tipo de usuario, y acá es donde nosotros un poco muestro lo que les conversaba, la mayoría muere dentro de automóviles. Bien, acá estamos haciendo la distinción con respecto al tipo de vehículo en el que iban en el momento de morir. La mayoría es dentro de automóviles particulares, luego como peatones, camionetas, motocicletas, etc. El furgón, como vemos, es bastante bajo. Y por lo tanto siempre hay un riesgo importante tanto como pasajeros dentro de un vehículo particular, pero también como peatones. Y es por eso también que para nosotros este proyecto de ley tiene un sentido bastante importante para la seguridad vial, porque precisamente tiene las precauciones al momento de que los niños se convierten en peatones luego de descender de los furgones escolares. Vamos a la siguiente, por favor. Como porcentajes también podemos apreciar lo mismo. Un 55% de los niños que han muerto en la última década iban como pasajeros y como peatones el 34%, lo cual también nos hace ver de que es algo de preocupación. Y con respecto a los factores de riesgo, que es la siguiente, acá nosotros lo clasificamos por edades. Menores de un año, por supuesto, el desarrollo tanto físico como psíquico de los niños es de total dependencia de un adulto responsable. El cuerpo, la madurez física es muy baja, sus músculos todavía no están 100% desarrollados. Ahí, bueno, el senador entiende mucho más de esto con respecto a la medicina, pero es por eso que necesitan una protección especial al momento de viajar, especialmente como pasajeros de vehículos particulares, que es donde más tenemos incidencias de mortalidad, y por eso la obligación de los sistemas de retención infantil. Vamos con la siguiente, por favor. Luego también vemos que entre 1 a 5 años, cuando ya los niños, por ejemplo, empiezan a ocupar en algunos casos furgones escolares para poder ir a los jardines infantiles y ya también a los primeros años de educación en los colegios, empiezan evidentemente a tener capacidades físicas, también de madurez mental mucho más evolucionadas. Sin embargo, todavía son personas que no son capaces de entender 100% el medio como alguien que tiene más edad. Por lo tanto, como pasajeros, por supuesto, requieren de la responsabilidad de un adulto para que puedan viajar de forma segura, alguien que esté atento a que se use el cinturón de seguridad en los casos en que, por ejemplo, tenga el vehículo, como por ejemplo en el caso de los furgones escolares o los sistemas de retención infantil en el caso de los vehículos particulares. Sin embargo, necesitan una compañía permanente al momento de ser peatones.
tienen curiosidad, quieren investigar, no entienden que los vehículos de mayor tamaño pueden ocasionar la muerte y por lo tanto tienen una alta exposición al riesgo. Vamos con la siguiente, por favor. De 6 a 12 años ya la madurez empieza evidentemente a desarrollarse aún más. Empiezan a adquirir más reconocimiento del medio, sin embargo todavía hay límites que no conocen, hay dificultad para tener atención sobre el medio, sobre entender de que si yo estoy viendo algo, estoy siendo visto también o no, de si estoy escuchando en la dirección correcta, etcétera. Hay distintas habilidades que uno cuando va en desarrollo como persona se van formando con los años y entre 6 a 12 años siguen siendo de riesgo, por supuesto, y con mucha necesidad de tener un adulto responsable que los guíe, especialmente también cuando ya se empiezan a acercar a la adolescencia porque empiezan a imitar conductas del grupo y que eso también puede ponerlos en riesgo. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Y cuáles son estas principales razones de la vulnerabilidad? Como les decía, que la visión periférica es deficiente, es mucho menor que de una persona adulta. Al también tener una baja estatura, hace que sean más difíciles de ver. Para como hemos visto, los vehículos motorizados están creciendo en su tamaño y por lo tanto tienen puntos ciegos mucho más grandes. Y eso hace de que un niño que tenga una estatura, que tiene una estatura mucho más baja, pueda ser más difícil de ver por un vehículo motorizado. Tienen dificultad para estimar las distancias y la velocidad de los vehículos, tienen poca habilidad para llevar a la práctica lo que han entendido, por ejemplo, en educación teórica. Evidentemente no pueden localizar los sonidos de la misma manera que una persona adulta, se distraen fácilmente, también tienen movimientos y reacciones impredecibles porque con la imaginación muchas veces siempre están jugando y por lo tanto necesitan también tener una guía y por eso siempre son mucho más vulnerables que los adultos. Vamos con la siguiente, por favor. Para ir finalizando, me gustaría pasar también a la siguiente. Los niños y niñas como peatones. Y la siguiente, por favor. Y por último, también acá tenemos que entender de que muchas veces las ciudades están pensadas para personas adultas más que para los niños y niñas, para que se puedan desenvolver en el tránsito. Por lo tanto, eso hace que estén expuestos siempre a condiciones que los hacen aún más vulnerables, sobre todo los atropellos, como ya hemos visto que como peatones están en riesgo permanente. Y como peatones también, por favor, la siguiente. Como les decía, tienen estos problemas de la audición, de que los menores de 7 años no son capaces de entender totalmente desde dónde viene un sonido y por lo tanto, por ejemplo, no podrían identificar de dónde viene un vehículo. Vamos con la siguiente. El campo visual es limitado, pueden tener hasta un 40% menos del campo visual de una persona adulta, por lo tanto también les dificulta la movilidad al moverse por las vías. Este punto, el que viene ahora, de confundir el ver con ser visto. Muchas veces ellos piensan porque vieron un vehículo que se acerca, el conductor de ese vehículo también los vio y no se aseguran necesariamente de que haya un contacto visual de que ellos les permita poder realizar el cruce. Por lo tanto, por ejemplo, lo que decía el subsecretario, que hemos tenido el apoyo de algunas empresas del Pacto por la Seguridad Vial, muchas se dedican a generar esta educación de entender, por ejemplo, en las zonas que son donde hay mucha interacción con vehículos de mayor tamaño, como buses o camiones, que los niños conozcan cómo se ve desde dentro del camión, que conozcan al conductor, que sepan de que hay que hacer un intercambio visual para poder tener una movilidad segura, porque esto es parte del desarrollo y lamentablemente se confunde y lamentablemente eso los hace sujetos de poder sufrir mayores lesiones en el tránsito. Vamos con la siguiente. El bajo control de la atención, de nuevo, los niños suelen tener más imaginación y por lo tanto muchas veces no están 100% atentos a lo que está ocurriendo en su entorno. Eso es lo que queríamos presentar el día de hoy. Hay más diapositivas, pero nos queremos enfocar principalmente en las vulnerabilidades que existen, que son una realidad, de que lamentablemente en Chile los niños están muriendo como pasajeros de vehículos particulares principalmente, y también como peatones al momento de descender de vehículos principalmente, y por lo tanto para nosotros es muy relevante que se puedan tomar en consideración las mejoras con respecto a la normativa para que el ecosistema vial respete también los ascensos y descensos de los niños de los furgones escolares. Adelante, senador. Sí, agradecerle a la directora de CONACEP, dejar planteado de inmediato, presidente, de sugerencia de la mesa, que la CIA
y la Asociación Gremial de Transporte Escolar puedan ser invitados a exponer sobre este proyecto que está partiendo acá a una Totalmente de próxima acuerdo. sesión y tener su punto de vista, si le parece. Me parece, senador. Y preguntarle, gracias, también a la directora, preguntarle uno si en su rol de pasajero tenemos mucha accidentabilidad y fatalidad de los niños. Se focalizó la visión de uso pertinente del cinturón de seguridad en aquellos casos en que está la accidentabilidad elevada, si se hizo foco respecto a ese, sobre todo en el grupo de edad mayor de 6 años, que es el que puede estar más suelto de alguna manera dentro de un vehículo. Y dos, preguntarle qué pasa con la ciclovía y la accidentabilidad en la ciclovía, porque también de pronto hay atropello en la ciclovía, hay choque, hay situaciones que ocurren en ese mundo, en ese espacio que también sería bueno conocer o precisar, como también el fenómeno nuevo que ha irrumpido en zonas urbanas, que es el scooter. Eso corre para todas las edades, por supuesto, pero el scooter es un tema también hoy día que se instala dentro de la ciclovía, a veces en la vereda, a veces donde sea, o sea, es una cosa que está de alguna manera instalándose, pero que a veces la regulación de aquello no parece tan clara en el respeto a toda la normativa, si pudiera aludirlo. Funciona. Gracias. Ya, muchas gracias, senador, por su intermedio, presidente. Con respecto al uso de cinturón de seguridad, nosotros trabajamos en función a los datos que entrega Carabineros de Chile. Y en los datos en general que nos entregan no siempre se especifica si es que iban en sistema de retención infantil o si iban usando el cinturón de seguridad los niños que fueron afectados en un siniestro de tránsito. Es una información adicional que nosotros tenemos que ir consultando caso a caso con respecto a cada siniestro. No es algo que llegue con la base, por lo tanto no podríamos tener una perspectiva tan profunda con respecto a eso, pero sí podemos, por ejemplo, si es que buscar esa información y poder enviarla sin ningún problema. Con respecto a ciclovías, bueno, efectivamente, la siniestralidad en las ciclovías no es algo significativo, no tiene comparación con respecto a lo que sí ocurre en las vías donde se comparte con vehículos de mayor tamaño o vehículos motorizados. Siempre los siniestros de tránsito van a ser más graves y más letales cuando hay una interacción entre peatón y un vehículo motorizado de mayor tamaño, que por ejemplo con un ciclo. Pese a que, evidentemente, por supuesto, siempre deben ocuparse los elementos de seguridad necesarios para andar en ciclovía, el casco, que es tan relevante. Hemos visto en experiencia en otros países que tienen más movilidad de ciclistas que las personas que no usaban casco o empezaron a hacerse campañas para que las personas ocuparan el casco porque evidentemente estaban teniendo caídas donde se pegaban en la cabeza y se terminaban matando. Por lo tanto, es necesario también siempre mantener esa conciencia. Y con respecto a los scooters, la siniestralidad vial en scooter no es alta. También ahí podemos entregar la información más detallada si es que así lo requieran. La siniestralidad vial en ciclos está más relacionada a bicicleta porque hay muchas más personas que usan bicicleta que otro tipo de ciclos. Pero en scooter especialmente tampoco es una cantidad significativamente alta, pero podemos entregar también toda la información. Hay un tema que me puse a leer mientras tanto en la internet, y en Estados Unidos el concepto del pare, del que sale, es mucho más profundo porque la ley de tránsito obliga a detenerse y parar cuando se ve un vehículo detenido de transporte escolar. O sea, hay un auto de transporte, inmediatamente por eso se despliega el pare. Por lo tanto, es un concepto mucho más profundo. Están obligados a detenerse cuando hay un auto subiendo, bajando, no se puede pasar, ¿no? Entonces, ese concepto es un poquito, o sea, lo encuentro que es bien profundo. E incluso me preocupa que existan autos de color blanco. Yo creo que todos deberían ser amarillo, porque el concepto de tener dos colores tiende a confusión. Todos asumen que el auto de transporte escolar es amarillo. Me preocupa que existan autos blancos autorizados. Porque tiende a confundir el concepto del pare. Pero me parece que el problema que se planteó de la bajada en uno u otro lado se soluciona con el tema de que debe ser obligación detenerse cuando hay un vehículo subiendo o bajando pasajeros. Eso debe ser automático, es decir, yo veo un auto amarillo y
tengo que parar y detenerme hasta que el auto suba y baje los pasajeros. Es un concepto que deberíamos trabajar bien, asimilar, exactamente. En general. Sí, pues, tenemos que escuchar a los... Sí, porque de repente después reclaman que nos los invitamos y el otro día me reclamó la Asociación de Turismo por el tema de... Adelante. Yo quería, presidente, Sí, adelante. yo decía que si pudiésemos a lo mejor votar en general, votar, senador, si el reglamento justamente iba a aludir al reglamento, que pudiéramos votar en general y durante la discusión en particular pudiéramos escuchar porque como le digo, como afortunadamente en este proceso estamos en el segundo trámite constitucional, ya hemos escuchado nosotros a la CIAT y hemos compartido con ellos este proyecto y hemos trabajado en conjunto las indicaciones, entonces no creo que haya, hayan novedades respecto de lo que vayan a opinar y sería importante que ustedes las pudieran escuchar en la discusión en particular y así afinar el proyecto. Siempre aparecen novedades, subsecretario. Incluso aparecen después de que aprobamos las leyes. Sí, y con respecto a lo que usted decía, presidente, justamente lo del disco pare es algo que incluye este proyecto, o sea, incluye la obligación de detenerse cuando hay un vehículo que está tipificado Subiendo o como bajando pasajeros. subiendo, bajando pasajeros y que tiene la baliza encendida. Adelante, senador. Si contempla por el tema de la viabilidad práctica, digamos, normalmente son zonas de alto flujo. Entonces, si hay algún paradero especial, porque va a ser difícil estacionarse en la calzada en algunos lugares, lo cual podría también hacer que se requiera de otra persona que ayude a esa función. Entonces, creo que es importante fijar algún paradero específico, sobre todo que son horas peak en lugares de mucha afluencia vehicular. Presidente, Sí, adelante. gracias, senador. Efectivamente, el proyecto contempla la detención en lugares específicos y también contempla que el vehículo se tenga que detener en el lugar donde se va a dejar el niño, es decir, que privilegia que el niño no cruce la calzada, ¿no? Y lo segundo que dice que cuando eso no se pueda producir, el vehículo tiene la obligación de contar con un auxiliar para que sea el auxiliar el que ayude al niño o niña a cruzar. Eso lo contempla el proyecto. Sí. Lo que pasa es que si tú tienes el concepto de detener el vehículo cuando ves, por subiendo, se soluciona todo este problema automáticamente. Es como el disco pare, uno ve el auto amarillo y uno tiene que parar, por lo tanto no puede haber tránsito mientras está subiendo o bajando pasajeros. Sí, adelante. Es que eso es justamente lo que contempla el proyecto, que los vehículos, cuando están haciendo el ejercicio de trasladar niños y lo están bajando o subiendo al furgón, anteriormente el proyecto o sea, la ley no contemplaba la detención absoluta del vehículo, decía que se bajara la velocidad y le trasladaba la responsabilidad al conductor que venía de atrás, ¿no? Hoy día la modificación indica que ese conductor tiene la obligación de detenerse, de detener la marcha y luego que verifica que efectivamente hay seguridad, puede continuar su circulación. Sí, pero por eso es importante el despliegue del disco pare que tienen los buses, porque en el fondo el que dice paren es el piloto el conductor, el chofer, el que le dice al tránsito, señor, pare porque voy a subir o bajar pasajeros. Y por Sí. eso despliega al lado... Nosotros, presidente, no estamos en desacuerdo con la existencia del disco pare. Lo que he señalado es que ha sido opinión de los gremios de transporte escolar el que ese disco pare tiene un costo adicional bastante oneroso y que en ese sentido
ese costo ellos lo debieran asumir si la ley lo obliga, pero que finalmente terminaría trasladado a los padres que contratan este tipo de servicios. Nosotros creemos en ese sentido, y nuestra opinión siempre ha sido que eso agrega valor, porque efectivamente hay un despliegue de un disco pare que le va a indicar con mayor facilidad, porque hay una baliza y en el día la baliza amarilla, tal vez si hay un sol resplandoroso no se vea con tanta nitidez como un disco pare, digamos. O sea, si la ley obliga, lo único que nosotros decimos es que la opinión de los gremios ha sido en ese sentido que hay un costo que ellos deberán asumir y en ese sentido pudiera ser trasladado al valor del servicio. Sí, antes que le dé la palabra al senador Bianchi, lo que me preocupa a mí es lo siguiente, los costos que son fijos y que son una vez, no son costos permanentes, pero cuando tú le exiges que tenga alguien que cruce la calle, ese es un costo permanente, que son mucho más complejos porque lo que compras una vez, lo compraste una vez y listo, no es repetitivo el gasto. Adelante. Presidente, yo le iba a solicitar que lo podamos votar en general, lo pongo de otro acuerdo, y después lo vemos en particular con los otros invitados, pero quería pedir información respecto, cuando usted señalaba las tasas de accidentabilidad y el senador pidió respecto de la scooter y otras cosas, también asociado al uso de audífonos, porque me interesa saber ese dato respecto a si coloco alguna indicación al respecto al uso de audífonos, al bajarse y eso. Audífonos. Entonces lo votamos en general, ¿están todos de acuerdo? Sí, por supuesto, porque después me aparecen todos diciendo, el otro día me apareció reclamando la Asociación de Turismo con el tema de los choferes que... ¿Sí? En votación en general, senador Walker, senador Castro, senador Bianchi, presidente, A favor. aprobado 4 cosas. Ya. Presidente, quiero aprovechar la ocasión de recordarles que el boletín 17.203, que se fijó un plazo interno a presentar indicaciones hasta el día 20 de octubre, no se presentó ninguna. Este es un proyecto, una moción que modifica el código aeronáutico. Entonces no sé si van a decidir ampliar ese plazo interno o darlo por aprobado en general y que vaya a la sala. Sí, lo que pasa es que hay, perdón, senador, que durante la discusión se señaló que esas indicaciones debían de ser en general de origen del Ejecutivo y no hay ninguna. Proyecto que modifica el código aeronáutico para exigir a las empresas aéreas la entrega de información sobre sus pasajeros a las autoridades que indican. De la Junta Aeronáutica Civil, pero que va más bien a establecer las relaciones comerciales entre las empresas, pero quien hace la relación de la circulación de los aviones y todo eso es la Dirección General de Aeronáutica Civil, que no depende del Ministerio de Transporte. Depende del Ministerio Eso parece que depende de Interior, sí, de Defensa. ¿Podríamos oficiar? Pero ellos tienen que...
Ya, lo más rápido posible porque tenemos que ir a otras comisiones. Sí, presidente, yo quisiera informar porque lo hemos pospuesto y la verdad que nosotros hemos estado trabajando en esto porque ha habido un compromiso explícito del gobierno y así lo ha señalado también el ministro de que nosotros vamos a implementar en nuestra administración la ley de 21.553 de aplicaciones de transporte. Tuvimos un lamentable hecho que significó y que llevó al término anticipado del contrato que teníamos para la implementación de la plataforma. Estamos nosotros ahora haciendo la recontratación. Ahí evidentemente hay productos que vamos a tomar como inicio para lo siguiente. Con los elementos internos también que nosotros tenemos en el ministerio y con la experiencia que tenemos como ministerio también en otros registros que llevamos adelante, esperamos cumplir con estos plazos para poder retomar durante las próximas semanas este contrato que va a llevar adelante el proceso y esperamos nosotros implementar esta ley a finales de nuestra administración. Sí, pero nosotros queremos iniciar el registro en nuestra administración y eso implica algunas semanas antes y esperamos nosotros durante el verano estar implementando esta ley para que las empresas ya se puedan inscribir, porque entendemos la preocupación de los choferes, entendemos la preocupación de la empresa y entendemos que esta es una ley importante para el país y nos hemos tomado con mucha seriedad y responsabilidad este proceso. Tuvimos un lamentable contratiempo, como lo hemos señalado, y esperamos retomar cuanto antes este contrato, pero hemos estado trabajando con nuestros elementos internos también para seguir avanzando y esto también lo hemos estado haciendo con el contacto también con las empresas para que se están preparando también en este tiempo para que cuando se pueda implementar lo hagamos de manera rápida y efectiva. Sí, adelante. Una pregunta con maldad. La empresa que incumplió, ¿habían boletas de garantía o hay devolución de lo que se le pagó? Creo que sean como 500 y tantos millones, ¿no? ¿Algo así? Sí, ¿Qué pasó con ese pago? evidentemente que cuando hay una empresa o cuando hay un contrato en el Estado establece garantías y en ese sentido nosotros estamos efectuando todos los procesos administrativos correspondientes para que haya los cumplimientos necesarios y las liquidaciones de los contratos de manera efectiva también. La verdad es que para mí esta ley de aplicaciones es una pésima ley, así que me preocupa más la plata que se perdió que la ley misma. Es una pésima ley porque nosotros en Chile teníamos regulado el transporte público en el decreto 212 y lo único que había que hacer era agregar el e-taxi si uno quería y liberar el parque de taxi y terminar el problema. Usaban todas las mismas reglas del juego. Hoy día terminamos con un decreto y con una ley y las dos cosas no coinciden. Por lo tanto, para mí fue una pésima solución, pero bueno, las cosas pasan, ¿no? Bueno, así, habiéndose cumplido el objeto de la presente, sea por tener.